Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas de nuestro canal y ministerio La Antorcha Profética. Feliz martes 11 de agosto del 2020. Estamos con ustedes una vez más para compartir el mensaje de salvación, el mensaje original, verdadero y completo de 1888. Hoy traemos para ustedes otro tema como continuación del anterior, donde vamos a hablar bastante acerca de cómo ser para nacer justo. Ya hemos visto que cómo nacemos, que nadie nace inocente, pero cómo hacemos entonces para nacer justos, para nacer en los caminos de Dios. Bueno, ese va a ser el tema de hoy, así que no se aparten. Vamos a comenzar, vamos a estudiar ese tema, así que les invito pues a que hagamos la introducción y luego entramos de lleno en el tema. Muy bien, mis hermanos, la clase de hoy, como dijimos, cómo nacer justo. Pero para ello vamos a comenzar primero, como siempre, con una oración. Vamos a inclinar nuestras rodillas delante de Dios para que sea quien nos dirija. Padre, que estás en lo alto, damos gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de estudiar tu palabra y suplicamos tu dirección y tu guía. Sé tú con nosotros y con todos los que están conectados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, mis hermanos, aquí estamos. ¿Cómo nacer justo? Hay muchos textos que nos hablan al respecto. Damos gracias a una hermana que nos comentó, nos pidió este estudio para profundizar más en este tema. Y bueno, decidimos justamente, como en armonía con el tema de la semana pasada, hacerlo. El tema de la semana pasada, ¿qué fue lo que nosotros vimos? Si se acuerdan, estoy aquí buscando el cuaderno que yo tengo. Si se acuerdan, estudiamos la semana pasada básicamente 5 puntos. Primer punto, bueno, 6 puntos. Primer punto era que la meta es la perfección, ¿sí? La perfección del carácter. Cristo lo dijo, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos. Segundo punto que vimos, para esa perfección tenemos imposibilidades. La imposibilidad que nos da el segundo punto es que nacemos en pecado, nacemos injustos. Eso lo vimos en Romanos 5, de 12 al 21. Si usted no lo ha visto, le recomiendo el video, justamente para que lo entienda. El tercer punto que vimos es que somos concebidos en pecado, ¿sí? Concebidos en pecado. En pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51:5. También vimos la semana pasada el punto número, sería el punto número 3, ¿verdad? No, punto número 4, fue que vimos que hemos sido formados en maldad. El mismo texto del Salmo nos dice que no solo fuimos concebidos en pecado, sino también formados en maldad. El punto número 5 es que nacemos en carne y que si nacemos en carne, solo somos carne. Eso va a ser el tema de hoy, la profundización de todo el contexto donde Jesús dijo esta situación. Y el punto número 6 es que fuimos por tanto vendidos a la esclavitud del pecado, Romanos 7, 14 al 25. Eso fue lo que vimos la semana pasada, pero también llegamos a un punto en la semana pasada que era la solución y era en Romanos capítulo 8, versículo 1, que nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Entonces eso, allí dejamos esa promesa de victoria, porque dice: ahora no hay más condenación. Condenación había, imposibilidad había y hay, ¿para quiénes? Para los que no están en Cristo Jesús. Pero los que están en Cristo Jesús ya no tienen condenación, ya no tienen impedimento, ya no tienen imposibilidad. Bueno, pero ¿cómo es eso? Esto va a ser el tema entonces de hoy. ¿Cómo lograr que ya toda esa imposibilidad que hemos mencionado ya no exista? Para ello vamos a estudiar una historia ilustrativa, doctrinal, en el Evangelio de Juan capítulo 3, donde Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, se entrevista con un fariseo, un Nicodemo, lo dice el versículo 1, un hombre fariseo llamado Nicodemo, que era príncipe principal entre los judíos. Vino de noche, no quería que lo vieran, los de Jesús, y se presenta con estas palabras: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro,
Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Entonces él se presenta como aceptando la condición de rabí de Jesucristo, la condición de maestro. Rabí significa maestro. O sea, él se presenta como que acepta a Jesús como maestro, como un maestro que viene de Dios. Lo dice, has venido de Dios por maestro. Y esto, bueno, hasta cierto punto pareciera interesante y bueno, pero no lo es, porque acepta a Jesús solamente como un humano, como un ser humano, como un simple maestro, pero no como lo que realmente vino y es, que es el Salvador. Sin embargo, Jesús no toma en cuenta estas palabras y en el versículo 3 dice algo que es interesante. Yo lo estaba analizando inclusive esta mañana cuando refrescaba el tema para hoy y me quedé sorprendido que yo mismo no me había dado cuenta que en este versículo está contenido todo lo que dijimos la semana pasada. Miren lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, de cierto te digo. Jesús levantó la mano y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Noten entonces ustedes ese énfasis de Jesucristo, ¿no? El que no naciere de nuevo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí a Nicodemo y a todo ser humano? Le está diciendo que con el único nacimiento que traemos, que venimos, con el primer y único nacimiento que tenemos, en esa condición no puedes ver el reino de Dios. Ya seas adulto, ya seas joven, ya seas niño o recién nacido, aún aplica estas palabras. Es decir, el recién nacido tiene un nacimiento, el primer nacimiento. Y aunque su nacimiento primero es corto, es reciente, necesita nacer de nuevo. O sea, el bebé, el niño, el joven y el adulto, todos necesitamos nacer de nuevo. Si no, no podemos ver el reino de Dios. Entonces, este texto dicho por Jesús, infalibles palabras, nos deben hacer entender que no hay forma de que alguien se salve sin nacer de nuevo. De que alguien se salve en la condición que vino a este mundo. No, pero es que el bebé, que no es justo, pero es que no estamos hablando de si es justo o no. Estamos hablando de la incapacidad del ser humano para la salvación, sea adulto o sea bebé. Nadie nace justo. Se nace en pecado, en maldad, con imposibilidad. Por eso Jesús le dijo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, evidentemente, responde con ironía porque entendió que Jesús le está diciendo a él, entendió que Jesús no aceptó su lisonja, entendió que Jesús le está diciendo a él, tú necesitas nacer de nuevo, si no, no vas a ir al cielo. No vas a ver el reino de Dios, ni en el cielo ni en la tierra. Cuando él entiende esto, entonces su orgullo se levanta porque, acuérdense, lo que leímos, era un principal de los judíos. Era uno de los primeros pues allí y se sentía salvo, seguro por su condición. Entonces él irónicamente responde, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Esto aplica no solamente para el viejo, para el niño, para el joven. ¿Puede acaso un niño nacer? ¿Cómo puede el hombre nacer siendo un niño? Un bebé recién nacido. ¿Cómo puede volver a entrar? No puede volver a entrar en el vientre de su madre. Entonces en la respuesta de Jesús se evidencia, Jesús vuelve a colocar la gran verdad y le dice, con la misma solemnidad, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí le está diciendo Jesús nuevamente lo mismo que ha dicho en el versículo 3. El nuevo nacimiento, Jesús ya lo especifica aquí en el versículo 5, para que Nicodemo no tenga duda y ninguno de ustedes y yo tengamos duda. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos
no quieren aceptar la verdad que predicamos la semana pasada, porque dicen, entonces eso justifica lo que hacen los católicos, que los católicos bautizan a los niños por el pecado original, porque si no los bautizan no van al cielo. No, no lo justifica. Porque cuando Jesús dice la respuesta, la solución no es la que hacen los católicos. La solución, cuando un niño tiene un nacimiento carnal y se entiende que necesita nacer de nuevo, la solución no es simplemente bautizarlo con agua, que en el caso católico ni siquiera lo bautizan, sino que le salpican agua, que no es el bautizo. El bautizo es inmersión. Pero no es únicamente eso, Jesús lo especifica: nacer de agua y del Espíritu. O sea, el nuevo nacimiento al que hace referencia Jesús, el cual es la solución para nuestro nacimiento en pecado, no es un nacimiento en agua únicamente, no es un bautismo, ni siquiera es una inmersión, no, es los dos a la vez, nacer de agua y del Espíritu. El nacimiento del agua lo pueden hacer los seres humanos, haciendo el bautismo, pero el nacimiento del Espíritu no está en la potestad del hombre. Por eso ningún pastor, cura, predicador, sacerdote puede bautizar en el Espíritu, porque es algo que solamente lo hace Cristo mismo. Entonces aquí Jesús establece la real y verdadera y única solución. La solución para todo lo que nacemos en maldad y en pecado, no importa la edad que tengamos, la única solución es nacer de agua y del Espíritu. Si no, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Por qué no se puede entrar en el reino de Dios con el primer nacimiento? Bueno, Jesús lo explica aquí, vamos a ponerlo aquí en rojo. Jesús dice: lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Es carne. Eso fue lo que vimos la semana pasada. El que es nacido de la carne nace injusto, fue concebido en pecado, fue formado en maldad, está vendido como esclavo al pecado. Eso es todo aquel que ha nacido en la carne. Entonces, ¿cómo alguien que está concebido en pecado, formado en maldad, nacido lleno de pecado, con el pecado en su carne y vendido a esclavitud del pecado, cómo alguien así puede entrar en el reino de Dios? No puede, porque ya hemos leído inclusive en Romanos capítulo 8, versículo 7, que el que nace en la carne y solamente es carne, dice, su carne, la intención de su carne, es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y no solamente su carne, su corazón, dice a Jesucristo en Mateo capítulo 15, en el verso 19, su corazón también está mal, apartado, dice, del corazón salen los malos pensamientos, las muertes, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo eso sale ¿de dónde? Del corazón, de adentro, no de afuera, de adentro. Esto es lo que significa ser carne. Esto es lo mismo que nos dice Isaías 64, 6, por ejemplo, cuando nos habla y nos muestra desde otra perspectiva lo mismo que ya hemos venido diciendo. Nos dice en el versículo 6, si bien todos nosotros somos, noten la palabra somos, ¿qué somos? Somos carne. ¿Y qué significa ser carne? Somos suciedad. Somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Si usted se recordará, si no lo ha escuchado, lo va a escuchar ahora. Trapo de inmundicia, aquí en la Biblia, se refiere a lo que usaban las mujeres en el tiempo de su menstruación, por allá en estos años cuando no existía la toalla sanitaria. Esos son los trapos de inmundicia. Y eso, así dice el Señor, así como esos trapos de inmundicia, así como las toallas sanitarias, son nuestra justicia. Nosotros somos como suciedad. Vamos a leer el versículo para el siglo XXI. Si bien todos nosotros somos suciedad y toda nuestra justicia como toallas sanitarias, llenas de inmundicia. Así somos, según la palabra del Señor.
Esto es lo que significa ser carne. Ahora, por eso es que cuando Jesús dice lo que dice, el que es nacido de la carne, carne es, lo que nos está diciendo es que esto, el que nació, el que tuvo el primer nacimiento, no puede hacer otra cosa que las cosas de la carne. Y por eso, entonces, cuando Jesús dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, no te maravilles, John García, no te maravilles, hermano o hermana, que se haya dicho, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser espíritu para poder cumplir la justicia de Dios. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, en estas primeras palabras encontramos la necesidad. Una cosa que no se ha mencionado. ¿Por qué necesitamos nacer del Espíritu? Porque la ley es espiritual. Y nosotros somos carnales. O sea, estamos en dos dimensiones aparte. Miren lo que dice Ezequiel 36, 25 y 27 con relación al bautismo, al nuevo nacimiento y la observancia de la ley. En el versículo 25 del capítulo 36 de Ezequiel encontramos estas palabras: esparciré sobre vosotros agua limpia, dice el Señor, agua limpia. Seréis que limpiados de vuestras inmundicias. ¿Se acuerdan lo que leímos en Isaías? Que somos inmundicia, nuestras justicias son inmundicia. Bueno, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Seréis limpiados de todas vuestras justicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Con qué? Con el agua limpia. Nacer de agua. ¿Y qué más? El versículo 25 habla de nacer del agua. Y el versículo 26 habla de nacer del Espíritu, porque dice, y os daré corazón nuevo y pondré, dice, oigan, atención, espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Se dan cuenta? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y noten ahora, resultado de ese espíritu nuevo, haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. ¿Por qué necesitamos entonces el nacer de agua y de espíritu? Porque cuando nacemos en la carne, somos carne. Y como somos carne, nuestra intención se opone a la ley de Dios. Y no se sujetará jamás a la ley de Dios. Y en esa condición de carne estaremos siempre desobedeciendo la voluntad de Dios, cometiendo pecado. Y en esa condición lo que nos corresponde es la muerte. La paga del pecado es la muerte, el infierno, la destrucción definitiva. Pero si nacemos de nuevo, si nacemos de agua y de espíritu, entonces somos espíritu. ¿Y cómo es que ocurre en eso? Lo dice el versículo que hemos leído, el 25, el 26, al 27. Somos limpiados de nuestras inmundicias, se nos da un corazón nuevo, se nos da un espíritu nuevo, y con ese nuevo espíritu andaremos en los mandamientos de Dios, en los derechos del Señor, y los pondremos por obra. Esa es la clave. Son palabras simples de Jesús. Todo ser humano necesita nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu, porque el nacimiento que tenemos de carne lo que nos hace es hacer las cosas de la carne, y para hacer las cosas del espíritu necesitamos nacer de agua y del espíritu. Ya está demostrado, ya no queda duda de ello. Ahora la pregunta que queda es, ¿cómo puede esto hacerse? Esa fue la pregunta que hace Nicodemo. La tenemos después que Nicodemo se le dijo lo que le dijo. Entonces Nicodemo preguntó, ¿cómo puede esto hacerse? ¿Cómo puedo? Preguntarás tú, y es la pregunta del tema de hoy. ¿Cómo nacemos justos? ¿Cómo nacemos del Espíritu? ¿Cómo nacemos entonces en ese nuevo nacimiento para poder tener esa limpieza y poder, para poder andar en las cosas del Señor? Bueno, el resto de los versículos Jesús lo responde. Primero Jesús lo reprende. Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Todo maestro de Israel debería saber esto. Todo maestro. Y cuando un maestro no sabe esto, necesita no solo nacer de nuevo, necesita ir de nuevo a la escuela. De cierto os digo, vuelve a decir Jesús, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Una breve reprensión aquí de Jesús
antes de darle la respuesta. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que también está en el cielo. Y aquí está la respuesta de oro. Y con Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que creyere en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí está el cómo. ¿Cómo experimentamos este nuevo nacimiento? Ciertamente el primer nacimiento no tuvimos voluntad ni decisión allí, pero en el nuevo nacimiento sí podemos. Pero no podemos sino solamente evitar, resistirnos a la atracción. Vean lo que dice aquí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay otro pasaje, vamos a ver si lo consigo rápidamente. Este es el versículo 13, ¿no? El 14. Al parecer, Juan 8:28 nos lo dice. No, es entonces el otro texto, Juan 12:34. En Juan 12:34... no, tampoco. Bueno, hay un texto donde dice, parece que no lo tengo porque me acaba de llegar la idea a la mente, ¿no? Que donde dice el Señor, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, ese texto se muestra que el Señor nos está diciendo claramente que cuando Él fuera levantado, eso va a ejercer una atracción. Mira, está en Juan 12:32. Si era el Juan 12:32, no el 34. Bueno, fíjense lo que dice aquí el versículo. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí en la expresión, cuando leímos en Juan 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese levantamiento se refiere a su crucifixión, que fue levantado. Y lo vuelve a repetir en Juan 12. Si yo fuera levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Por qué? Porque en la cruz se manifiesta el amor de Dios. Es lo que dice Juan 3:16, que era el que correspondía ahora. ¿Se acuerdan que lo leímos, no? Que está. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, lo que está diciendo simplemente es que cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿a qué se refiere? Bueno, la ocasión cuando el pueblo estaba murmurando, dudando de que Dios los estaba protegiendo, Dios quitó su protección y las serpientes del desierto comenzaron a picar, eran picadas, y los que eran picados morían. Y cuando finalmente recapacitaron y se dieron cuenta de que su murmuración la estaba provocando la muerte, pidieron ayuda a Moisés, y Moisés fue a Dios y Dios le dijo: haz una serpiente de bronce, colócala en un asta, clávala, y todo aquel que mire, que haya sido mordido por la serpiente y mire, vivirá. Eso era un símbolo de que de la cruz de Cristo, lo estaba mostrando Jesús. Él está diciendo: mi levantamiento en la cruz es cumplimiento del símbolo de la serpiente en el desierto. Todos nosotros hemos sido mordidos por la serpiente, porque todos tenemos carne de pecado. Todos. Y hemos sido concebidos de pecado y formados en maldad. Y la carne que tenemos tiende siempre al mal. Así que todos hemos sido mordidos por la serpiente. ¿Qué tenemos que hacer para vivir? Lo que hicieron en el desierto: mirar a la serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque Jesús, y este tremendo, Jesús se hizo, siendo el Hijo de Dios, como lo estamos leyendo en Juan 3:16. En eso se mostró el amor de Dios, en que dio a su Hijo. Ojo, no vino el hermano gemelo de Dios, no, vino su Hijo. No vino la segunda persona de la Trinidad, no, porque ese es el gemelo, no. Vino el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo. Dios encarece su amor para con nosotros en que nos dio a su Hijo único, unigénito,
Abraham se gozó de ver mi día, dijo Jesús. Y lo vio. ¿Cómo lo vio Abraham? Cuando entendió el sacrificio que correspondía a entregar tu único hijo a la muerte. Pero Abraham, el ángel le dijo, no lo hagas. Ya sé que temes a Dios. Pero el padre no pudo evitar la muerte de su hijo. ¿Y qué dice aquí? El Hijo de Dios fue crucificado como la serpiente. ¿Por qué? Porque murió como malhechor. Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Acuérdense que la serpiente es el símbolo del pecado. Entonces Jesús es esa serpiente de bronce, porque Jesús cargó el pecado de todos nosotros en la cruz. El Hijo único de Dios, tuvo Dios el que apartarse de su Hijo único, porque en ese momento se estaba hecho del todo pecado. Era la serpiente de bronce. ¿Y qué ocurre? Aquí dice, Jesús lo está diciendo, si cuando la gente mire la serpiente, cuando la gente mire a Cristo levantado, entonces como lo vimos en Juan 12:32, seremos atraídos a la cruz. ¿Atraídos a qué? A la fe. Aquí dice, el que él creyere. Todo aquel en que él cree. Somos atraídos por la fe. La fe de que, la fe de que Dios en Cristo pagó todo. La fe de que Cristo venció por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque Él pagó todo el pecado. Ya no es necesario que permanezcamos en deuda. Es lo que dice Juan, Romanos 8:1. Ahora pues no hay condenación. ¿Pero para quién no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Para los que tienen su mirada fija en la serpiente de bronce. Mirando la serpiente de bronce, tendremos vida eterna. Es decir, noten lo que está diciendo. Noten lo que está diciendo. Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene, no tendrá, ojo, no tendrá, tiene vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros contemplando a Cristo como una serpiente de bronce, creemos en su sacrificio, en su muerte, creemos en la obra que Él hizo por nosotros en la cruz, creemos en el amor del Padre que tuvo para con nosotros, creemos en la vigencia de la ley de Dios que hizo necesario que Cristo tenía que pagar porque no había forma de olvidarse de la deuda. Si creemos en todo lo que significa la cruz, por la fe, en lugar de tener carne, nacemos del Espíritu. Al nacer del Espíritu, tenemos vida eterna. Se nos transforma la vida antigua y tenemos vida eterna. Nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, nacemos a la vida eterna. Esto es el cómo. Es lo máximo del cómo que podremos entender, porque los otros detalles no lo vamos a entender, no nos ha sido revelado. Pero lo que no es único que nos ha sido revelado es que el Señor levantó a su Hijo como la serpiente en el desierto, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y que si todos nosotros miramos a la serpiente de bronce en la cruz y nos dejamos arrastrar por el Espíritu a ello, a esa atracción, Jesús lo dijo, todo el que seré levantado y a todos atraeré a mí mismo. Eso como una atracción, un poder atractivo y que no debemos resistir, sino dejarnos llevar. Entonces el Espíritu va a engendrar la fe, el Espíritu va a engendrar el arrepentimiento. Caeremos arrepentidos a los pies de la cruz, confesando, creyendo, y ese poder que ningún ojo humano puede ver, creará un ser nuevo, un nuevo corazón. La bendición viene cuando por fe el alma se entrega a Dios. Entonces, mis hermanos, aquí está el qué y el cómo. ¿Qué necesitamos? Nacer de nuevo, de agua y de espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo? Contemplando al Hijo unigénito de Dios, muriendo por nosotros en la cruz, y que de verdad murió, y que de verdad pagó. Si tú crees eso de corazón, si crees que Jesús es el Hijo unigénito literal de Dios, y que Dios entregó su único Hijo a la muerte literal, también de verdad murió,
y esa muerte pagó tu pecado y mostró su amor y la vigencia de la justicia de la ley, si tú crees eso y te dejas llevar por el Espíritu de Dios, nacerás del Espíritu. Y entonces, cuando hayas nacido del Espíritu, ese nacimiento en el agua será válido y completo para sellar tu nueva vida, para que seas ahora un espíritu, ya no seas carne, para que rompas la esclavitud del pecado, rompas el pecado heredado y ahora heredes la justicia, para que nazcamos justos al nacer del Espíritu, para que seamos concebidos en justicia y sea eliminado nuestro pecado de concepción, para que seamos formados en justicia y quitándonos la formación que tenemos en maldad, y para que esa esclavitud en la que fuimos vendidos sea eliminada, seamos comprados. Por eso que dice que somos comprados con la sangre del Hijo de Dios, y ya no estamos para servir al pecado, sino para servir a la justicia. Conclusión, como lo dice Romanos, y allí concluimos por hoy: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están nacidos de agua y de espíritu, para los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Mis hermanos, esto es maravilloso, esto es fabuloso. Te ruego, te pido que profundices en esos textos que hemos hablado hoy, y no solamente con una teoría, sino que comiences a contemplar la cruz de Cristo, para que seas atraído a Cristo y nazcas de agua y de espíritu. Que Dios te bendiga en este día y que sea un día de muchas bendiciones para ti, aún en medio de los conflictos del mundo. Chao, chao. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.